We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnants Cult. Let's get to the news. Vamos a las noticias. End time news. The Remnants Noticias del Call. fin de los tiempos. Our first stories are from Israel. Nuestra primera historia viene de Israel. Israel once again is blessing the world. Otra vez Israel está bendiciendo al mundo. They found a new test to test for breast cancer, Desarrollaron una nueva prueba para encontrar el cáncer de mama, to get very early breast cancer detection. para poder detectar el cáncer de mama mucho más temprano. A lot of women died of breast cancer each and every year. Muchas mujeres mueren de cáncer de mama cada año. All right, so they found a new test. Desarrollaron una nueva prueba. All right, here's something that you don't have in other Middle Eastern countries. Hay algo que no tienes en otros países del Medio Oriente. This man has founded a new party in Israel. Este hombre ha fundado un nuevo partido en Israel. He is an Arab Israeli. Él es un árabe israelí He is a Christian. y es cristiano. See, if you get enough signatures, Si obtienes suficientes firmas, you can start your own political party in Israel. puedes comenzar tu propio partido político en Israel. So he started a new party, Él comenzó su nuevo partido and in English it's called Sons of the New Covenant. y en inglés se llama en español es los hijos del nuevo pacto. Or in Hebrew, it's B'nai Brit Hadashah, O en hebreo es Bnei Brit Hadashah, the New Testament. el Nuevo Testamento. Now you have a political party in Israel called the New Testament. Ahora tenemos un nuevo partido político en Israel que se llama el Nuevo Testamento. That's end time stuff. Eso es profecía de fin de los tiempos. And nowhere else in the Middle East do you have that. En ningún lado en el Medio Oriente tienes esto. So when somebody wants to tell you that Israel is an apartheid nation, tell them they're a donkey. Si alguien te dice que Israel es una nación racista, tú diles que eres un burro. And Israel is now getting on the media campaign. Israel está metido en una campaña de los noticias. Hezbollah, they're letting everybody know that Hezbollah traffics heroin, Están dejando saber a todos que Hezbollah trafica heroína, human parts, Y human body partes- parts, partes humanas and even guns. e incluso armamento. So they're letting the world know through media and through the web world. Están dejando saber a la gente por medio de las comunicaciones. All right. Anti-Semitism is there's a lot of it this week. Hay mucho del antisemitismo en esta semana. This picture here, this is Nazi Germany. Esta fotografía que ven aquí es la Alemania nazi. In the 1930s, this group of people rose up En los años 30 este grupo se levantó because Germany's economy was very bad. porque la economía alemana estuvo muy mala. And Hitler first said it was all the Jews' problem that we have no money. Y Hitler dijo que era el problema los judíos porque no teníamos dinero. That's what's going on around the world right now. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Unfortunately, it's going on in Germany once again Desafortunadamente esto está pasando en Alemania otra vez and throughout Europe. y en toda Europa. They did a study throughout Europe Hicieron un estudio por toda Europa and found that 150 million Europeans y encontraron que 150 millones de europeos hate the Jewish people. odian a la gente judía. Hate the Jewish people. Odian a la gente judía. And all they do is help the world. Y todo lo que hacen es ayudar al mundo. Next slide in anti-Semitism. La próxima presentación de las noticias. Has anti-Semitism risen or gone down over the last 12 months? ¿El antisemitismo ha subido o ha bajado en los últimos 12 meses? There was another study done. Hubo otro estudio. Anti-Semitism has raised 30%
throughout the world. El antisemitismo está creciendo a un 30% alrededor del mundo. 30%. 30%. So, if you're wearing a Jewish star, Si estás tú vestido o llevando una estrella de judía or you're wearing the tzitzit men, o vistiendo los sitios a los hombres, we'll do that. There you go. You got room now. Be very careful. por favor tengan cuidado. I'm not saying to stop. Yo no digo que se detengan. Keep your eyes aware of your situation. Mantengan sus ojos abiertos de la situación. This is an end time sign, people. Este es un signo del fin de los tiempos, Because God's allowing it to happen, porque Dios está permitiendo que esto ocurra. but it's also, you don't want to be the person that is part of this. Pero también no quiere ser esta persona que es parte de eso. Because remember, Egypt had Israel as slaves for 400 years. Porque recuerda que Egipto tuvo a Israel como esclavos por 400 años. Egypt has never come back to be a world power ever again. Egipto no ha vuelto a ser un poder mundial otra vez. Next slide. La próxima noticia. This is he's a weird looking gentleman, Este caballero que se ve raro but he's a writer from Israel, a very accomplished writer. es un escritor exitoso en Israel. He went to Germany to find out what was their obsession with the Jewish people. Él fue a Alemania a ver cuál es la obsesión con la gente judía. Germany is supposed to be very, into education. Alemania debe ser un país que está muy metido en educación. But he went around and asked people what they thought of the Jews. Pero él fue y preguntó a la gente acerca de qué piensan de los judíos. He was astounded to find how many people hate the Jews in Germany. Él estuvo muy sorprendido saber cuánta gente odiaba a los judíos. I'll send you a link when I send out the news. Te mandaré una dirección cuando mande las noticias. You can watch his interview. It's in English on YouTube. Puedes mirar la entrevista, es en inglés y está en YouTube. Or Google, I slept in Hitler's room. O busca, yo dormí en el cuarto de Hitler. I slept in Hitler's room. Yo dormí en el cuarto de Hitler. All right, end time prophecy ripped from the headlines. Profecía del fin de los tiempos arrancado de las noticias. Our first prophecy comes from Matthew 24, Nuestra primera profecía viene de Mateo 24, verse 15 and 16. versos 15 y 16. Yeshua talks about when you see the abomination that makes desolate standing in the holy place. Yeshua habla de la abominación que hace desolación cuando la veas parada en el lugar santo, What is the santísimo. holy place? ¿Cuál es el lugar santísimo? It is the temple. Es el templo. It is the holy of holy area. Es el área del santo de los santos. Now, why would Yeshua talk about this? ¿Por qué Yeshua hablaría de esto? For a future prophecy. Por una profecía para el futuro. Well, for this to happen, Para que esto ocurra, you must have a temple, right? tú debes tener un templo. And when that third temple goes up, there's right up front or next to your friend. Y cuando ese templo se levante, You have to have a temple for this to happen, right? vas a tener que tener un templo para que esto pase, Right? ¿verdad? And would this be a good and a bad sign? Y con esto siendo un bueno y mal signo, Well, this week in Israel, esta semana en Israel, one of the Israeli politicians, uno de los políticos israelíes he called for building the third temple. llamó para la construcción del tercer templo. He called to build the third temple. Él llamó para la construcción del tercer templo. If that's not an end time sign for you, Si esto no es un signo del fin de los tiempos para ti, then I don't know what is. entonces yo no sé qué es. Next prophecy La próxima profecía, in Revelation 13, verse 16 and 17, Revelaciones 13, versos 16 y 17. it talks about the mark of the beast. Habla de la marca de la bestia. It'll either be in your hand Va a estar esto localizado en tu mano or in your head. o en tu cabeza. Okay, it could be something that's in your hand, Puede ser algo que está dentro de tu mano, or if it's in your head, it's going to be used with your eyeball. o si está en tu cabeza, puede ser que se utilice tu ojo. Everybody's eyeball is like a fingerprint. El ojo de cada persona es como una huella dactilar. Your retina inside of your eye
Dentro de tu ojo, everybody's eyeball is different. todo el ojo de cada persona es diferente. Now watch these next two stories. Mira estas próximas historias. This is a card that you can get in Israel now. Esta es una tarjeta que obtendrás en Israel. It is an identification card. Es una tarjeta de identificación. And here is a computer chip Y aquí está un chip de computadora that stores all your vital information, que tiene toda la información vital, your bank information, tu información bancaria, your DNA information. tu información de DNA. And it also can track you. Y también puede encontrarte. In Israel this week they started to use this. En Israel comenzaron a utilizar esto esta semana. Why would they be the first country Porque ellos serían el primer país to do that? para hacer esto. Why would Satan want to do that? ¿Por qué Satanás quisiera hacer esto? Because he knows in the end of days, Porque él sabe que en el fin de los tiempos, in Revelation, en Revelaciones, 144,000 virgin Jewish men los 144,000 hombres judíos vírgenes call back the Mashiach, the Messiah. llaman de vuelta al Mesías. So what do you got to do? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Satan wants to kill them Satanás quiere matarlos. so that they don't threaten Satan's kingdom. Así no pueden ser una amenaza para el reino del mal. You need 12,000 from each of the tribes. Necesitas 12,000 de cada una de las tribus. How are you going to track them? ¿Cómo los vas a encontrar? DNA. Con el DNA. This started this week. Esto comenzó esta semana, But Messiah said it 2,000 years ago. pero el Mesías lo dijo 2000 años atrás. On the next story, En la próxima historia, there's a college in South Carolina hay una universidad en Carolina del Sur called Winthrop University. que se llama Winthrop Universidad de Winthrop. You know, a lot of kids lose their identification cards, Muchos muchachos pierden sus tarjetas de identidad, especially college kids. especialmente muchachos de universidad. They're in a new setting, right? Están en un nuevo lugar. They've been drinking too much, Han right? estado tomando mucho And they don't have their identification card to get into class. y no tienen su tarjeta de identificación para entrar en la clase. So the scientists came up with a new idea Los científicos salieron con una nueva idea from the devil. del demonio. They're starting the ID cards. You just need your eyeball. Para tu tarjeta de identificación solo necesitas tu ojo. They're going to scan your eye Van a escanear tu ojo to get into class. para entrar a la clase. Oh, Revelation said what? Revelaciones dijo que In your hand en tu mano or in your head? o en la cabeza. Oh, Messiah said that 2,000 years ago. Mesías dijo esto 2000 años atrás. And no other time in history could this have happened. Y en ningún otro tiempo de la historia esto pudo haber pasado. And here also in America, in the, this is a fascinating story. Y aquí también en América, esta es una historia fascinante. There's a case before the Supreme Court Hay un caso ante la Corte Suprema that even if you get stopped for speeding que incluso aunque seas detenido por correr en tu carro or a broken tail light, o por tener una luz rota o dañada, if the police give you a ticket, si la policía te da un ticket, they could take your DNA pueden tomar tu DNA to put you in a database. para ponerte en una base de datos. Why would you want to do that? ¿Por qué quisieras hacer esto? What purpose would that serve ¿Cuál sería el propósito de esto? except to get it to Satan? Excepto que es para Satanás. Oh, get that guy. He's a Christian. Oh, toma a ese hombre que es cristiano. Oh, that guy's a Jew. Ese hombre es judío. We could track you. Podemos seguirte. Next prophecy. Próxima profecía. The Lord says that I'm going to send signs and wonders to Egypt. El Señor dice que mandaré signos y maravillas a Egipto. When the Lord's going to send signs and wonders, Cuando el Señor manda signos y maravillas and we see them, y las vemos, you should really take notice of what's going on. tú deberías realmente tomar nota de lo que está pasando. Hello. Hi, honey. I'm going to show you this fascinating picture. Te voy a mostrar esta fotografía fascinante. That's an iceberg. Este es un glaciar And it used to be
part of one big iceberg called Antarctica. y era parte del glaciar de Antártica. This part is now floating away. Esta parte ahora está flotando. Okay, that's not so bad. No es tan malo. It's 277 miles big. La medida es 277.000 millas. No, 277 millas. That's a pretty big iceberg to be floating in the ocean. Es un glaciar muy grande para estar flotando en el Now, mar. why should we care about that? ¿Por qué nos debe importar esto? Now, that is fresh water. Esta es agua fresca. When it gets into warmer waters, what's going to happen? Cuando entra a aguas más calientes, ¿qué pasa? It's going to melt, Se derretirá, changing the salt and water content in the ocean. cambiando los niveles de la sal en el océano. What happens when that water evaporates? ¿Qué pasa cuando esta agua se evapora? You're going to get a lot of really big hurricanes out there. Van a haber muchos huracanes grandes And afuera. I'll show you that. Look at this next prophecy Y te mostraré esto. Mira esta próxima profecía. from Mark 4, verse 41. De Marcos 4, verso 41. The Lord is in the wind and the waves. They obey the Lord. Que el viento y las olas obedecen al Señor. That is a giant typhoon that hit China Ese last night. Ese es un gigante que golpeó en China ayer. 2,000 people had to be evacuated. 2,000 personas tuvieron que ser evacuadas. So the next story, Vamos a la próxima historia. China has seen its worst flooding in 50 years. China está viendo sus peores inundaciones en 50 años. These buildings are no longer standing there Estos edificios ya no están ahí, because the Lord sent so much rain. porque el Señor mandó tanta lluvia. And you can go watch the video. Que puedes ir y mirar el video. You see these houses, these pretty big houses, 4 stories, 5-story buildings, Tú ves estos edificios grandes de 4 o 5 pisos just get taken away by the river. siendo llevados por el río. What's going to happen to all those people that have no homes now, ¿Qué va a pasar con toda esta gente que no tienen casas, have no clothes now, que no tienen ropa, have no food now? que no tienen comida? What's going to happen when that 277-mile iceberg melts in the ocean? ¿Qué va a pasar cuando ese glaciar de 277 millas se derrite en el océano? That iceberg is bigger than New York City. Ese glaciar es más grande que Nueva York. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? Get ready, people. Prepárense. Next story, the Lord is also flooding India. El Señor también está inundando la India. Or should I say it is flooding India? No podría decir está inundando la India. Okay? 5,500 people died. 5.500 personas pueden haber muerto From flooding. en las inundaciones. Get ready, people. Prepárense, por favor. Get ready, people. Prepárense. The water's got to get pretty high to get us here. El agua tiene que subir muy alto para We're on top of the mountain here, tocarnos aquí. Estamos en la cima de la montaña, at the highest point in this area. en el punto más alto de esta There área. is no building higher than ours. No hay un edificio más alto que nosotros. And we're on the second floor. Y estamos en el segundo piso. Next prophecy, Próxima profecía. Revelation 6:6. Revelaciones 6:6. The Lord said, a day's wages for a loaf of bread. El Señor dice un día de trabajo por un pedazo de pan. Well, people in China are getting flooded. La gente en China está siendo inundada. People in India are getting flooded. La gente en India está siendo inundada. You have a 277-mile iceberg going to melt. Tienes un glaciar de 277 millas derritiéndose. Look what happens next. Mira lo que pasa ahora. The Lord is taking the rain away from some areas. Ahora el Señor está tomando el grano, el trigo, fuera de unas áreas. In Russia, they're having a drought like America. En Rusia están teniendo sequía así como aquí en América. Because of the drought, they're saying A causa de la sequía están they're diciendo going to have 5 million
pounds less van a tener 5 millones de libras menos of the wheat. de el trigo. A day's wages for a loaf of bread. Un día de trabajo por un pedazo de pan. Next story. Próxima historia. Now, okay, you say, well, who cares about the wheat? I eat fish. ¿Qué importa del trigo? Yo voy a comer pescado. There's a lot of people eat a lot of fish, right? Porque mucha gente come mucho pescado. You know, on the islands. En las islas. In Puerto Rico, what did you guys eat? Did you guys eat fish like every day? En Puerto Rico comen pescado cada día. Cuba, what did you guys eat all the time? ¿Qué es lo que Lots come of todo el fish, tiempo? right? Mucho Lots of pescado. islands eat fish, right? Muchas islas consumen pescado. Lots of people around the world eat lots of fish. Mucha gente en el mundo consume pescado. Not anymore. No más. The Lord's killing the fish in alliance with the prophecies. El Señor está matando los pescados en la profecía. 300 meters in St. Petersburg in Russia 300 metros de línea de la costa en St. Petersburg, en Rusia, was lined with all dead fish. estaba acumulada pescados muertos. Next story. La próxima historia. In the prophecy in Zephaniah chapter 1 verse 3, En Zafanías 1, versículo 3. the Lord said, I'm going to sweep away the birds of the air and the fish of the sea. He's going to take them away. El Señor dice que se llevará a todos los aves del aire y a los pescados del mar, los va a matar. This next story, En esta próxima historia, in China, en China, 40,000 pounds of fish died. 40,000 libras de pescado muertos. So if they're not eating the fish, No están comiendo pescado, they're going to eat something. They're going to eat rice or bread. tienen que comer o arroz o pan, But there's no bread. pero no hay pan. Supply and demand. Demanda y Supply and demand. suplemento y demanda. Okay? So the Lord said a day's wages for a loaf of bread. El Señor dice un día de trabajo por un pedazo de pan. 40,000 pounds of fish. 40,000 libras de pescado. In the next story, this is going on in America. Y en la próxima historia también está pasando aquí en América. In New York, 1,200 pounds of fish died this week. En Nueva York encontraron 1,200 libras de pescado muerto. In Virginia, En Virginia, hundreds of fish were found dead. cientos de pescados fueron encontrados muertos. We might want to turn around and make God happy Quizá debemos arrepentirnos para hacer al Señor if you all like to eat some food. que se complazca si queremos comer comida. Wars and rumors of war, Matthew 24, verse 7. Guerras y rumores de guerras, Mateo 24, verso 7. Pay attention to this one. You can sit. We'll go to class in a little bit. Here, from one of the military boards, De unos de los bordes militares, Saudi Arabia is pointing their ballistic missiles at Israel. en Arabia Saudita está apuntando sus misiles hacia Israel. They took a satellite photo Tomaron una fotografía de satélite and figured out how the missile was pointed. y encontraron hasta dónde estaban los misiles apuntados. This missile from Saudi Arabia, this nuclear bomb, Este misil de Arabia Saudita, esta bomba nuclear, was pointed at Israel. estuvo apuntado a Israel. Next war story. La próxima guerra de historia de la guerra. The French are selling armored vehicles to Lebanon. Los franceses están vendiendo vehículos blindados a Líbano. Who runs Lebanon? ¿Quién gobierna Líbano? That fine organization called Hamas. Esta organización tan fina que se llama Hamas. They're nice people Son una gente simpática. if you're in that very small group of Muslims. Si estás en ese grupo pequeño de But musulmanes. the French, Pero los franceses. how do the French fight a war? ¿Cómo los franceses pelearon una guerra? I surrender. Yo me rindo. So they're going to give them all these armored vehicles that they Eh. don't use. Ellos van a dar estos vehículos blindados que no utilizan. Is that smart? ¿Es eso algo inteligente o sabio? Next news story. La próxima historia de noticias. China's putting out more nuclear submarines China está poniendo más misiles nucleares. that
will be able to get close to America, que van a poder acercarse a América. and they fire a nuclear missile over America, Y si disparan un misil nuclear sobre América, and if it gets to the middle of the country y si llega a la mitad del país and explodes, y explota, what's going to happen? ¿qué va a pasar? What's going to happen? ¿Qué pasaría? Every light and electronic will immediately go off in the entire country. Toda la luz, la electricidad y el aparato electrónico no funcionará en todo el país. Next war story, John 17. Let's go next prophecy. La próxima profecía, Juan 17, verso 14. Yeshua says, people will hate you because you love Messiah. Yeshua dijo que la gente te odiará por causa mía. How many people are willing to die for the Lord? ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Are you willing to die for the Lord? ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Well, it's coming, people. Está viniendo. Here in the Middle East, Aquí en el Medio Oriente, because of the uprising going on in Egypt, right? por todo este levantamiento en Egipto, The Christians are being persecuted. los cristianos están siendo perseguidos. What they're doing to the Christians Lo que están haciendo a los cristianos is they're chopping off their heads. es que los están degollando. Remember in the book of Revelation, Recuerden el libro de Revelaciones. there are souls underneath the seat of Messiah Hay almas que están bajo la silla del Mesías. that specifically said that they were beheaded for preaching the gospel. Específicamente dice que fueron decapitados por evangelizar. So we know that this Coptic Christian, Sabemos que estos cristianos coptos, even though he may not have done the Sabbath, aunque no haya seguido el sábado, we are positive that he is in heaven estamos positivos que él está en el cielo, because he lost his head because he was a believer in Yeshua. porque él perdió su vida porque era un seguidor de Yeshua. In Proverbs chapter 21 verse 2 and 3, En Proverbios 21 versos 2 y 3, people will do it in the end of days, do what's ever right in their own eyes. la gente hará lo que está bien enfrente de sus ojos. Well, what I do in my house is good for me, right? Lo que yo hago en mi casa está bien para mí. What you do in your house is good for you, right? Lo que haces en tu casa está bien para ti. You want to watch SpongeBob, right? Okay. Okay, good luck with that. This was a sad story from Brazil this week. Esta es una historia muy triste en Brasil. This guy lost his head and his arms and the rest of his body. Este hombre perdió los miembros de su cuerpo y hasta la cabeza. But it wasn't for the gospel. Pero no fue por el evangelio. It was because of a soccer match. Era por un partido de fútbol. He was the, what do you call it, the referee or umpire? Era un referee, ¿cómo es? Ref? Un árbitro. Okay. And he red carded somebody. Y él le dio la tarjeta roja a alguien. And that means you got to leave the game, right? Eso significa que tiene que salir del juego. Well, that guy didn't like it. A ese hombre no le gustó. So they got into a fight. Entonces comenzaron a pelear. So this guy, the referee, pulls out a knife Entonces el árbitro saca un cuchillo and stabbed the player. y apuñaló al jugador. Then the fans rushed the field Entonces los fanáticos fueron al campo Yeah, they're serious fanaticals. They chopped him into little pieces y lo cortaron en pequeños pedazos and put his head in the middle of the field. y pusieron su cabeza en medio del campo. But when you don't know God, Pero cuando tú no conoces a Dios, when you don't fear God, cuando no temes a Dios, then you could do things like this haces cosas así como estas. over a soccer match. Solo por un partido de fútbol. You kick a stupid ball around and go run after it. Tú pateas la pelota y la persigues. You try to kick the ball into a net. Is that Y- worth dying for? ¿Vale la pena morir por esto? But when you don't know God, Pero cuando no conoces a Dios, Proverbs said every person's going to do whatever they think is right. en Proverbios dice que la gente va a hacer lo que piensan que está bien. I mean, I like watching American football. A mí me gusta ver fútbol americano. I'm not going to kill somebody because my Giants lose. Yo no voy a matar a alguien porque los gigantes perdieron. I'm a Met fan. They lose all the time. Yo soy un fanático de los Mets. And I Todos like them since the pierden. beginning. Hey, you know, we had a couple of good years. They are? Oh, I heard they were losing all the time. Anyway,
I'm not going to kill anybody because of a baseball game, Pero no voy a matar a alguien por un juego de béisbol, even if they are a Yankee fan. aunque sean fanáticos de los Yankees. Another prophecy, Leviticus 26, verse 22. Levítico 26, verso 22, otra profecía. When you see the animals going crazy Cuando ves que los animales se están volviendo locos and attacking humans, y atacando a los humanos, you know that God is about to do something really big. tú sabes que Dios está a punto de hacer algo grande. Because the Lord said, I'm going to send wild animals among you and kill you. Porque el Señor dice, yo mandaré los animales salvajes y matarte a ti. Here's another story from China. Aquí es otra historia de China. A bunch of elephants attacked a bunch of humans. Muchos elefantes matando a muchos humanos. Elephants don't normally attack humans unless they're being threatened. Los elefantes no matan humanos a no ser que se sientan So amenazados. these elephants stomped on this one woman, killing her. Pero estos elefantes pasaron sobre la mujer y la mataron. And then the police tried to stop the elephants. Y la policía trató de detener a los elefantes. The elephants attacked the police. Los elefantes atacaron a la policía. Next prophecy, La próxima profecía. in end time wars that you find in Ezekiel 38. En el fin de los tiempos, las guerras se encuentras en Ezequiel 38. Here is a fascinating story. Esta es una historia fascinante. This is the Golan Heights. Este es los altos del Golán. The United Nations had troops there, Las Naciones Unidas tuvieron sus tropas, but there's too much fighting going on with Syria. pero hay muchas peleas pasando en Siria. So many of the United Nations troops have left. Muchas de las tropas de las Naciones Unidas han dejado ese lugar. Russia wants to put their military on the Golan Heights. Rusia quiere poner a su milicia en los altos del Golán. Why would you want to do that? ¿Por qué quisieras hacer esto? Except that this prophecy that you find in Ezekiel 38. Excepto por esta profecía que encuentras en Ezequiel 38. All right, that's enough news for right now, right? Estas son suficientes noticias por el Is momento. that enough news? Pues suficiente noticias. Well, there's a lot more. Hay mucho más. And if you'd like a copy of the news, send me an email at info@bethgoim.org. Y si quieres una copia de las noticias, mándame un correo a info@bethgoim.org. Okay, and then if you're on the internet Y si estás en el internet and you're with us each and every week, y nos sigues cada semana, please donate to us. por favor, dona a nosotros. $5, $10, $500, $5,000. No thing is too small and no thing is too large. 5, 10, 500 o $5,000. Nada es pequeño, nada es muy grande. Bill Jonas. 5 millones. Okay. Or if you want to send a check, send it to Beth Goim, Y si quieres mandar un cheque, manda a Beth Goim, 20-26 20-26, Industrial Avenue, Avenida Industrial o Industrial Avenue, Fairview, New Jersey, 07022. Fairview, New Jersey 07022.